Gracias por estar con nosotros en El Mundo CR. Estamos en una entrevista con la señora exdiputada Shirley Díaz. Ustedes la recordarán, muy activa en el Congreso de la República, pero también muy activa en el Frente Nacional por la Vida. Muy bienvenida al mundo, doña Shirley. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Marielitos. Bueno, en realidad muy contenta de poder compartir con usted nuevamente y ahora con un tema de tanta relevancia como el tema de los derechos humanos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos atienden hoy y que están con nosotros en este ratito que vamos a compartir. ¿Qué es el Frente Nacional por la Vida? El Frente Nacional por la Vida es una organización que aglutina en ella más de 40 organizaciones civiles, también organizaciones religiosas, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y que llevamos como consigna la vida de la madre y del niño por nacer. Creemos en la necesidad de mantener ese binomio madre-hijo, madre-hija, que nos permita pues garantizar esa dignidad humana. Damos nuestra lucha frente al aborto y consideramos que en este momento pues se ponen en entredicho muchísimos elementos que son la columna vertebral del sistema de derechos humanos y que por supuesto se fundamentan como primer y principal derecho, el derecho fundamental de la vida. Y en este momento pues estamos convocando a una marcha, Marielitos, a una caminata a 1 kilómetro por la vida que va a iniciar este domingo a las 9 de la mañana, saliendo del Boulevard de los Yoses, camino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerle un recordatorio a los señores jueces de que es importantísimo que respeten el Pacto por San José, que en el artículo 4 reza que la vida se valora y se respeta desde la concepción y que pues tengan este principio jurídico fundamental muy en cuenta en la resolución del caso Beatriz versus El Salvador, que está próxima a ser resuelta a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que eventualmente podría imponer el aborto para todos los países de la región. Recordemos el caso de esta muchacha en El Salvador, doña Shirley, que en algún momento nos impactó mucho y nos llamó mucho la atención. Sí, el caso Beatriz es el caso de una mujer salvadoreña que padeció de lupus y que ella pues había tenido un bebé y muy rápido quedó embarazada de una segunda bebé y entonces por su problema o su enfermedad recibió, digamos, un abordaje que, digamos, trascendió lo que era legalmente viable de parte de los movimientos abortistas del Salvador, que tuvieron, digamos, la posibilidad de accesar a su información, que era confidencial en el hospital, y empezar una lucha con ella porque la consideraron un caso, digamos, baluarte o un caso bandera. Como un símbolo. Exacto, por su condición con la enfermedad de lupus y que su niña Leilani padecía de una enfermedad denominada anencefalia que le impedía, digamos, la compatibilidad de su vida una vez nacida. Entonces, estos grupos abortistas toman el caso de Beatriz y lo elevan con la intención de que se practique un aborto eugenésico para que su niña pues no llevara el embarazo de su mamá hasta final de término. Los médicos consideraron que estaba bien, decidieron practicar una cesárea a las 26 semanas. La niña Leilani nace, obviamente su condición era grave, la niña vive unas horas, fallece, y una vez que la niña fallece, pues la mamá tiene tiempo para hacer, digamos, su duelo, de cerrar su ciclo de maternidad. La niña recibe sepultura, incluso la madre cuando está viva todavía la bautiza. La niña Leilani pues tiene una tumba en un cementerio salvadoreño, la madre visita con frecuencia esa tumba y 4 años después tiene un accidente en moto. Pero estos grupos feministas insisten en que este caso es un caso emblemático y dicen de que Leilani muere porque no se le que Beatriz muere porque no se le practicó un aborto cuando estaba embarazada de Leilani. Pero ya ha pasado 4 años. 4 años y 4 meses, Marielitos, imagínense. Entonces es ahí donde no tiene pies ni cabeza, primero que la comisión haya elevado esto a la Corte, y mucho menos que la Corte reciba el caso. Y que lo analice además, habiendo en fila un montón de casos más. Cosas tan importantes y tan relevantes como las que se ven en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto esto va a tener algún tipo de incidencia en nuestra
misma institucionalidad y en nuestro marco jurídico. Y por esa razón, el Frente Nacional por la Vida hace esa convocatoria para este próximo domingo a las 9 de la mañana, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decirle a los señores jueces, bueno, aquí están estas posiciones de parte en este caso, del pueblo de Costa Rica, que es un pueblo mayoritariamente pro vida, y que les decimos, bueno, señores, respeten la Carta, el Pacto de San José y digamos, su columna vertebral que inicia casualmente en el respeto de la vida desde la concepción. Doña Shirley, ¿quiénes pueden participar en esta marcha? ¿Qué están esperando? Y otra cosa que me llama la atención es domingo. Pues no esperaría uno que ningún juez los atienda, pero igual no va a estar solo guardia seguramente en la corte. Yo le voy a contar qué pasa, Marielitos. Es que antes la agenda era muy abierta de la corte, entonces se sabía cuándo eran las sesiones y con mucho tiempo ellos planteaban la agenda y ellos manifestaban los casos que se iban a resolver en esa sesión en específica. Ahora no, ahora resulta que no anuncian eso con suficiente tiempo y vienen y lo anuncian 2 o 3 días después, 2 o 3 días antes de que ellos sesionen. Entonces, de ahí, imagínense, si nosotros esperamos que nos avisen cuándo vamos a ir, sabemos que esta es la última sesión de este año, sabemos que este caso tiene más de año y medio de estar en análisis y sabemos que hay un internet, que hay muchos medios virtuales y estoy segura que los señores jueces van a estar atentos a esta manifestación el domingo. Es bueno. Y las manifestaciones siempre son buenas cuando son respetuosas porque la gente tiene derecho a manifestar. Por supuesto, y en este caso pues todavía con mayor razón, porque imagínense, Marielitos, que nosotros tenemos muchas acciones de inconstitucionalidad que ya tienen 5 años, casi 5 años de estar en manos de los señores magistrados de la Sala Constitucional nuestra, en donde estamos haciendo un alegato en contra de la actual norma técnica a favor del aborto disque terapéutico, que no tiene nada de terapia porque entran 2 y sale uno del hospital, sale la madre y realmente pues hay muchos portillos en esa norma, empezando por el tiempo de gesta que regula, que imagínense que el aborto se puede realizar durante los 9 meses. Y no han fallado estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros nos sentimos sumamente alarmados de que la sala haya tenido esas acciones por 5 años engavetadas. No quisiéramos pensar que están esperando que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos para venir ellos a resolver y no respetar el orden constitucional que nos regula en este momento y también la convencionalidad que nos regula en este momento a nivel internacional. Doña Shirley, ya nos habla usted del aborto terapéutico y de estas acciones que han interpuesto ante las autoridades de la Sala Constitucional. ¿En qué otros ámbitos trabaja el Frente Nacional por la Vida? Bueno, el Frente Nacional por la Vida trabaja, digamos, con organizaciones que se dedican al cuidado de la madre, de los niños y de los sectores vulnerables. Encontramos dentro de nuestras organizaciones Obras del Espíritu Santo, ASCADA, ACEDAW, encontramos también Sinergia, Liderazgo y Desarrollo, encontramos Coherencia Cívica Costarricense. En fin, son grupos que están trabajando con poblaciones específicas y que encontramos a través de ellos un apoyo más allá de lo que muchos grupos han denominado que son organizaciones pro parto. Nosotros no somos organizaciones pro parto, nosotros atendemos a través de las organizaciones con las que trabajamos, atendemos población adulta mayor, trabajamos con mujeres en estado de vulnerabilidad. IFEMSI, por ejemplo, trabaja, que es una de las organizaciones que forman parte. Conozco el trabajo de IFEMSI, trabajan con las muchachas adolescentes embarazadas. Sí, con los embarazos en crisis. En crisis también. Entonces, como podemos ver, hay muchos, digamos, actores dentro de lo que es el Frente Nacional por la Vida que constantemente están haciendo su trabajo en favor de los necesitados y en favor de los más vulnerables. Entonces, pues el no nacido obviamente forma parte de este gran colectivo de organizaciones y su defensa es una de las prioridades que llevamos adelante todos porque estamos convencidos de que el derecho fundamental de la vida, independientemente del credo o de la fe de las personas, hay algo que es fundamental
y es que consiste en que es digamos, la columna vertebral de los derechos humanos y que de él se desprenden todos los demás derechos porque está en función de la dignidad del ser humano. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de las demás especies que somos humanos? Y casualmente esa condición de dignidad es la que establece y fortalece el derecho fundamental de la vida. Y por esa razón no podemos permitir que lo vulneren, porque se vulnera ese derecho y en cascada vienen todos los derechos detrás. Imagínense, Marielitos, que hoy nos cambian el derecho fundamental de la vida. ¿Cuál derecho no nos pueden cambiar? Bueno, ¿qué le dice usted, doña Shirley, a esa gente diferente, que piensa diferente a usted, que dicen que yo soy la que tengo, yo como persona soy la que tengo el derecho de decidir sobre si aborto, sobre la vida de otros y sobre otras cuestiones? Bueno, yo le diría a las mujeres que piensan así y a las personas en general, En porque general, hay ajá. hombres que también apoyan esa tesitura, yo les diría que tienen toda la razón, que su cuerpo es su decisión, pero su cuerpo, no el cuerpo del bebé que tienen dentro de su cuerpo. O sea, son ADNs totalmente distintos. Una mujer que no quiere tener hijos, bueno, de ahí hay muchas decisiones que se pueden tomar y usted puede no tener hijos. Una mujer que tiene la posibilidad de tener hijos más adelante, bueno, de ahí también existen muchos métodos para evitar los hijos. Yo creo que el tema de la sexualidad es un tema que debe abordarse con muchísima responsabilidad. Y como hace Y educación, pienso yo, doña Shirley, por también, supuesto, porque nosotros no podemos usar el aborto como un mecanismo para quitarnos un problema. exacto, como un mecanismo Ujú, casi que de salud reproductiva, como han querido ujú, enfocarlo, ujú. porque no es así. La maternidad no tiene por qué ser mal vista. Y desgraciadamente eso es lo que ha venido pasando. Y a mí se me hace un poco difícil como mujer feminista, porque de ahí fui de las pioneras aquí con la lucha por la apertura de espacios en política y la asignación de cuotas y la asignación de acciones alternativas. Y se me hace sumamente difícil concebir un movimiento feminista que atenta contra el 50% de la población femenina que viene al vientre materno, porque el 50% de esos bebés que están en el vientre de la madre son mujeres. Y yo en lo particular pues considero que eso es más que una razón. Cuando yo tuve mi hija, yo quedé embarazada en una época de campaña política y para esos años podía tener la opción de postular mi nombre para una candidatura a una curul en esos años. Creo que fue como en el 2008, por esos años más o menos. Y vieran que por el 90, perdón, en el 97, 98 por ahí. Y cuando yo me di cuenta fue un embarazo de alto riesgo porque yo quedé embarazada con la T. Y cuando yo me di cuenta que lo que tenía en mi vientre era una niña, yo dije, tenía que ser mujer para que le costara tanto. Y entonces yo la abracé con demasiado amor, solo por sororidad, porque era mi hija, porque estaba en mi vientre, porque era importante que ella tuviera esa oportunidad. Entonces yo no entiendo cómo quieren tomar primero un elemento tan importante como la maternidad que ha legitimado a la mujer históricamente como a menos. Hemos tenido que dar luchas feministas fuertes para que se nos abran espacios de participación. Nadie nos regaló los espacios de participación. Fueron el producto de una lucha. Igual que los derechos que tenemos las mujeres. Igual que todo lo que queda en el vacío del imaginario social que todavía no se le ha reivindicado a las mujeres. Pero todo ha sido fruto de una lucha. Nada nos regalaron. ¿Y cómo es posible que algo tan importante como la maternidad, que nos ha legitimado históricamente, que nos ha dado un lugar en la sociedad, que cuenta con el reconocimiento social, con el mayor de los aprecios y con el mayor amor, lo regalemos como que no valga nada? Vea qué cosa más interesante. O sea, entregamos la maternidad y cedemos un espacio de poder que ni locos se dirían los hombres si lo tuvieran en las manos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es interesante cómo se desvirtúa la maternidad, que es una característica femenina que está intrínseca en nuestra naturaleza biológica, que nos ha legitimado y que jamás debería ser despreciada por nadie, mucho menos por las mismas mujeres que han tenido, digamos, esa trinchera
como baluarte del hogar. Lo que nosotras necesitábamos era ampliar los espacios, no era reducir los espacios. Y la maternidad, a la mujer se le debe todo, Marielos, se le debe igualdad salarial, se le debe más participación, se le deben muchas cosas, pero no se le debe el aborto. Doña Shirley, siempre un gusto conversar con usted. Haga el llamado final al pueblo de Costa Rica a esta manifestación que habrá el próximo domingo 10 de noviembre. Sí, costarricenses, es una oportunidad de oro para venir a defender el derecho fundamental de la vida, desde el punto de la vista de fe o desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo importante es que tomemos conciencia de este espacio que se nos está brindando este domingo y vamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y digámosle a los señores jueces, no se dejen manipular por la industria abortista. La industria abortista por año produce más de 1/3 de lo que produce el Producto Interno Bruto de nuestra nación. Es un negocio millonario. Detrás de esto vienen las aspiradoras, vienen las capacitaciones, viene un negocio grandísimo de medicamentos que aparejan todo el tema del aborto. Vienen las clínicas privadas que, por cierto, las han ido sacando de muchos estados, en Estados Unidos y en otras naciones. Vienen a implantar aquí su negocio. La mujer no le interesa a estos grupos. Lo que les interesa es el negocio del aborto. Y nosotros no podemos permitir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ponga en entredicho, que ese es otro tema, Marielitos, que es el financiamiento y que hay una investigación que vale la pena revisar, que este Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ponga en entredicho por la industria del aborto financiando o grupos interesados y vinculados altamente con esta industria financiando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reunámonos este domingo a las 9 de la mañana en el Boulevard Los Yoses, al frente de donde era antes el antiguo restaurante Río. Caminemos pacíficamente a la Corte y asegurémonos que los señores jueces tengan claridad de que los estamos viendo y que estamos atentos a cuál va a ser su resolución con relación a este caso en apariencia falso. Doña Shirley, muchas gracias. Doña Shirley Díaz, presidenta del Frente Nacional por la Vida. Gracias por acompañarnos aquí en El Mundo CR. Gracias Marielitos. Que pase lindo día.